Ahora, candente, caliente, sí. Voy a armar lío, voy a armar lío. Vamos a hablar de la oración en lenguas. Les voy a enseñar a orar en lenguas. No. Yo hablo el andaluz. Se sacó la máscara. Yo hablo el andaluz. Que habla argentino, habla en lengua. Sí, ya. Hace lío vos, Miren, la cosa es así. Desafortunadamente hay personas que interpretan o entienden que la oración en lengua nos acerca más a Dios. Que cuando oramos en lengua estamos en más contacto con Dios. Hay un contacto espiritual más íntimo, más cercano. Tal es así que en algunas iglesias o algunas denominaciones se estima que la salvación incluso es un indicio, mejor dicho, las lenguas es un indicio audible de que hemos recibido al Espíritu Santo. Vale decir que si no tenemos o no oramos en lenguas es porque o no tenemos el Espíritu Santo o en el peor de los casos algunos han llegado a decir que no somos salvos. Así que el asunto es serio, ¿no? Este tema de las lenguas. Pablo, por ejemplo, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Algunos ven en ese versículo del capítulo 14 de Primera de Corintios, una pauta de que el orar con Dios, orar en lenguas nos acerca más a Dios. Francamente, yo no sé qué malabarismo hacen con el versículo, porque yo no veo nada de eso. Otra vez dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Yo no encuentro, francamente, ni con un ejercicio mental, donde vemos allí a Pablo diciendo, yo les mando a ustedes a hablar en lenguas porque los acerca más a Dios. Hay que hacer una serie de subterfugios ahí para llegar a esa conclusión. Y en el verso 14 dice, porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Otra vez, verso 14 es utilizado como un pasaje clave para justificar que la oración nos acerca más a Dios. Otra vez, lo leemos y lo releemos y decimos, pero ¿cómo arriban a semejante conclusión? Bueno, lo que voy a hacer es, vamos a hacer un survey del libro de los Hechos. Y la razón del por qué quiero hacer este survey es para mostrarles, usualmente esto lleva tiempo, ¿no? Unas 3-4 charlas, pero vamos a tratar de condensar esto. Y la razón es porque el libro de los Hechos es utilizado muchas veces para justificar que en la iglesia primitiva se habló en lenguas o se oró en lenguas, que cada vez que venía el Espíritu Santo, la señal exterior era hablar en lenguas. Eso es lo que se argumenta. Por lo tanto, el libro de Hechos nos enseña y justifica que un creyente debe hablar en lenguas si quiere estar más cerca de Dios. O sea que la oración en lenguaje vernáculo es buena, pero no suficiente. Necesitamos elevarnos a el lenguaje en lenguas. Muy bien, vamos a entonces hacer este survey del libro de Hechos. Vamos a hacer un trabajo hermenéutico, es decir, de interpretación, y les voy a mostrar con la Biblia abierta, ustedes me van a seguir, que es un verdadero disparate hermenéutico, agarrar y hacerle decir a Hechos, o a Lucas en este caso, que la iglesia debe orar en lenguas. Y se los voy a mostrar con la Biblia, simplemente es siguiendo cómo corresponde la Escritura y no agarrando estos versículos en una forma descabellada y haciéndoles decir lo que a nosotros nos parece. Entonces, la primera cosa que nos tenemos que preguntar, quizá alguien busque Lucas capítulo 1, verso 4, así los hago trabajar un poquito a ustedes. La pregunta que tenemos que hacernos, Lucas escribió el libro, su Evangelio, y el libro de Hechos. Son dos libros o cartas, como le quieran llamar, dos compendios, ¿no es cierto? Es un solo tratado, pero en dos tomos. ¿Me entienden eso? Lo pongo en esos términos. La literatura, la forma en que se compendia hoy la información es diferente a como se hacía en el primer siglo. Hoy tenemos libros encuadernados, en aquel entonces era otra cosa. Así que Lucas escribe el Evangelio de Lucas y escribe la carta o libro de Hechos.
Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Bueno, macanudo. Lucas en el capítulo 1, verso 4, va a responder al propósito del por qué le escribe este compendio. Alguien que lea capítulo 1, verso 4 del Evangelio de Lucas. ¿Qué dice? Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Magnífico. Entonces, Lucas nos está diciendo a nosotros, en este caso le está escribiendo un tal Teófilo, en realidad es el destinatario directo, ¿no es cierto?, de este compendio, y por extensión, entonces, después, la tradición lo que hace es distribuir este compendio a la iglesia. Por eso llega esta carta o este compendio al resto de los creyentes hasta llegar a la actualidad. Así que el propósito primario es hacer conocer a este señor Teófilo y por extensión a los creyentes ¿qué? La verdad. Lucas quiere que este hombre conozca la verdad, no la mentira, no el fraude, sino la pura verdad. Y entonces en el versículo 3 nos dice que puso todo en orden después de haber investigado con diligencia. Y solamente después de haber trabajado con diligencia y haber investigado. Si Lucas no es un loco que empezó a escribir cualquier cosa, es un hombre que dedicó tiempo y esfuerzo para formar este compendio. Después de haber investigado, dice, con diligencia, entonces me ha parecido también a mí escribírtelas por orden para que conozcas bien la verdad. ¿Me siguen? ¿Vamos bien ahí? Esto nos da el fondo de la intención que había en Lucas. Si perdemos la intención de Lucas y metemos la intención nuestra, hacemos lío. Le hacemos decir a Lucas lo que a nosotros nos viene en gana. Entonces ya asaltamos la idea de Lucas para insertar la nuestra. Y eso es uno de los graves errores en la interpretación bíblica contemporánea. Bárbaro. La palabra diligencia, en griego, la palabra es akribos y quiere decir con muchísimo cuidado. Lucas, por un lado, escoge esta palabra y por el otro lado, inspirado por Dios, es movido en una forma sobrenatural a tomar de todo el diccionario griego. Lucas es, de todos los escritores del Nuevo Testamento, es el más técnico, usa un lenguaje muy sofisticado, difícil, es un griego más clásico, demanda mucho estudio, el leer y entender y comprender. Es un hombre educado y entonces usa un lenguaje muy académico en el Evangelio y en el libro de Hechos, especialmente el Evangelio. Y esa palabra significa un hombre que tuvo muchísimo cuidado. Es decir, lo que hizo fue informar, escribir con suma precisión. Le está diciendo, he utilizado meticulosidad cuando te escribo estas cosas para que conozcas la verdad. La otra palabra es orden en nuestra traducción, que es catetes. Y esa palabra orden quiere decir una cosa puesta después de la otra. Ahora, ¿por qué enfatizo esto? Porque nos podemos meter debajo de la piel de Lucas. Nos ayuda a ver que Lucas no es un fanfarrón, un hombre que está tratando, qué sé yo, de usar argumentos y subterfugios para conquistar a Teófilo y que crea cualquier cosa, una superstición. Es un hombre de cierta educación que le está escribiendo a un tal Teófilo que según el consenso de interpretación es un hombre de cierta posición oficial, un hombre de importancia en la sociedad y probablemente un cargo público, y que entonces está tratando de, a este hombre que tiene dos dedos de frente, Lucas, informarle acerca de la verdad y mover a Teófilo a confirmar, si Lucas está escribiendo, a confirmar que lo que Lucas está diciendo realmente es corroborable, que realmente está diciendo la verdad. En lo personal, si alguien viene y me dice, mire, pastor, yo le estoy diciendo algo que es la purísima verdad, yo no soy tonto, yo lo que voy a decir, lo voy a escuchar y después voy a ir a consultar a ver si realmente esto es la verdad o no. Hay algunos que simplemente se tragan lo que viene, pero yo no, yo voy a tratar de investigar. Y si me dice la verdad, entonces voy a corroborar y voy a certificar que la persona me informó correctamente. Así que Lucas dice, se tomó el tiempo para investigar. Probablemente se tomó tiempo para ir a preguntar a testigos.
y entonces poner en orden la información, en una manera precisa, ordenada, justa, certera, para poder entonces informar a Teófilo las cosas que sucedieron. Ya se había dado información, pero él quería hacer el trabajo por su propia cuenta, es decir, confirmar lo que se decía por ahí acerca de la obra de Jesucristo y también la Iglesia. Ahora, Hechos, el libro de Hechos, es el único tratado que nosotros tenemos que va a conectar los evangelios con las cartas pastorales desde una perspectiva histórica. El libro de Hechos es un libro de historia. No es que Lucas quiso escribir historia en la forma en que la entendemos ahora. Ahora colectamos historia en una forma diferente a la forma en que se hacía en el primer siglo. La manera de pensar, la idiosincrasia es distinta de nosotros comparadas al hombre del primer siglo. Así que tenemos que tratar de entender la idiosincrasia de hacer historia en la forma en que lo hicieron los hombres del primer siglo, no los del siglo XXI. Nosotros construimos manuales de historia. Bueno, Lucas no trabaja y no piensa en esos términos. Así que lo que tenemos entonces es este eslabón que conecta los evangelios, es decir, en un sentido, si quieren ponerlo con mucho cuidado, la biografía de Jesús con las cartas doctrinales de Pablo y los otros hombres. Si no tenemos el libro de Hechos, tenemos un serio problema. Porque entraríamos a estudiar las cartas, pero decimos, ¿de dónde salieron estas iglesias? Cuando Pablo escribe a las iglesias, ¿qué iglesias son? ¿Quién las fundó? ¿Cómo aparecieron? ¿Cuáles fueron las circunstancias? Todas esas preguntas sin respuesta las está dando el libro de Hechos. Por eso es importantísimo, antes de leer en una forma histórico-doctrinal las cartas de Pablo y los demás hombres, necesitamos leer Hechos, porque nos va a dar ese trasfondo, y ese trasfondo histórico nos va a ayudar a hacer interpretaciones correctas acerca del porqué y el cómo de las cartas pastorales, como por ejemplo la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, donde entre otras cosas habla de el famoso don de lenguas. ¿Vamos bien? Importantísimo lo que estamos diciendo. El énfasis de toda la carta de Hechos es la actividad del Espíritu Santo en la iglesia. Por otro lado, el énfasis está puesto también en los comienzos, especialmente las primeras 3 décadas de la iglesia cristiana. Y luego enfatiza la labor apostólica misionera de esas primeras 3 décadas. Si nos sentamos a Lucas adelante nuestro y le preguntamos, Lucas, ¿cuál era tu intención al escribir Hechos? Lucas nos muestra, a través de toda esta carta, que lo que quería mostrar es cómo el Espíritu Santo estaba trabajando en la formación de la iglesia. La responsabilidad y ministerio del Espíritu Santo en la formación de la iglesia. Por otro lado, el trabajo apostólico en la formación de la iglesia. Y por supuesto, de más está decir, el trabajo de testificación que debía llevar a cabo la iglesia. Uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad es que no sabemos para qué está la iglesia o qué debe hacer la iglesia. A veces agarramos y levantamos una iglesia y decimos, bueno, vamos a armar programas y en definitiva convertimos la iglesia en un comité social. Y armamos un montón de planes y proyectos para juntar a los latinos. Todos hablamos el mismo idioma y vamos a pasar un tiempo juntos, celebramos la Navidad y hacemos trabajo social. El trabajo de la iglesia no es una sociedad de fomento. La Biblia nos dice, el Señor dijo que nosotros, cada uno de nosotros, y la iglesia como cuerpo, tiene una sola misión, no varias, una. Y esa misión es ser testigos de Cristo al mundo. Dios no levantó la iglesia todavía porque quiere que la iglesia esté acá, insertada en la sociedad del siglo XXI, para ser un testigo de Cristo. La misión nunca cambió. No se dice en ningún lugar que la iglesia va a cambiar de propósitos o misiones. La misión fue, es y va a ser hasta el final el propósito de llevar el Evangelio de Cristo a los perdidos. Y todo lo que nosotros organicemos debe estar canalizado en esa sola dirección, en hacer conocer a Cristo Jesús.
Esto de hacer la iglesia un comité social o un lugar donde escuchamos música y salimos contentos de la iglesia porque la pasamos fenómenos, es uno de las tragedias de la iglesia contemporánea. La iglesia hoy no evangeliza. Alguien estaba diciendo esta mañana, ¿se acuerdan? Hizo la pregunta, ¿qué pasa con la iglesia que ya no evangelizamos, ya no salimos a hablar de Cristo? Es porque perdimos el norte. Y perdimos el norte porque no estamos haciendo hermenéutica de las Escrituras. Entonces, el libro de Hechos no es un manual de teología. El libro de Hechos no es un libro que escribió Lucas para enseñarnos cómo tenemos que orar en lenguas. Habla de lenguas, que ahora las vamos a mirar. Pero Lucas nunca tuvo intención de enseñarle a Teófilo, te voy a enseñar a través de esta historia que tienes que orar en lenguas para estar más cerca de Dios. No va a encontrar ninguna cita donde Lucas le diga a Teófilo, estoy escribiéndote este tratado para que tú al orar estés más cerca de Dios. Y entonces debes orar en lenguas. Es más, tampoco encuentran ustedes en el libro de Hechos a Lucas tratando de decirle a Teófilo, te estoy escribiendo este tratado para que sepas que el hablar en lengua es una evidencia que has recibido el Espíritu Santo. Son disparates que nosotros le metemos al libro, pero usted no va a si hace las preguntas correctas y sinceras, no va a encontrar a Lucas tratando de convencer de estas cosas a Teófilo. Y si no lo encuentra, en cuanto a Teófilo se refiere, nosotros tampoco vamos a encontrar esa enseñanza si somos honestos en nuestra interpretación. El verso central es el capítulo 1, verso 8. ¿Qué es lo que quiere Lucas mostrarnos acá? Bueno, el mandato de Jesús. Dice el verso 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Ese es el verso central de todo el libro de Hechos. Así que a través de todo el libro, o la carta de Hechos, Lucas va a ir desarrollando cómo es que la iglesia fue cumpliendo este ministerio, el ministerio de ser testigos hasta lo último de la tierra. Y entonces va a empezar Lucas a desarrollar cronológicamente esos primeras 3 décadas o 30 años de la iglesia primitiva. Tenemos desde el capítulo 2 al capítulo 8 del libro de Hechos el testimonio de la iglesia en Jerusalén. El personaje descollante, central en esa etapa, es el apóstol Pedro. Abarca más o menos un periodo de 3 años. O sea que tenemos 3 años de ministerio de Pedro, aparecen otros personajes también, pero todos los detalles que nos da Lucas giran en torno a ese programa. Desde el capítulo 8 al capítulo 12, el capítulo 8, verso 5 al capítulo 12, va a empezar a abrir Lucas su testamento y va a hablar del ministerio o el testimonio de la iglesia en la región de Samaria. Y ustedes en casa léanlo tranquilo esto, lo pueden corroborar lo que les estoy diciendo. El personaje central acá es Felipe. No quiere decir que desaparece Pedro, pero cobra cierta centralidad del ministerio de Felipe en la región de Samaria. Abarca un periodo de aproximadamente 13 años el ministerio en Samaria. Y luego, entonces, al final tenemos del capítulo 13 al capítulo 28, donde termina el libro de Hechos, tenemos el ministerio hasta lo último de la tierra, es decir, ya Roma, y de Roma el Evangelio va a arrancar para toda Europa, inclusive va a cruzar el océano alguna vez. El personaje central de toda esa sección, ahora Lucas escoge al apóstol San Pablo. Abarca más o menos un periodo de 14 años. Si hacemos el cómputo, tenemos entonces que desde el capítulo 1 al capítulo 28 tenemos aproximadamente unos 30 años de ministerio de estos grandes hombres, los primeros 30 años de la iglesia cristiana. De esos 30 años de ministerio, Lucas registra solamente, escúchenme bien lo que les digo, solamente 3 incidentes en donde se habló en lenguas. En 30 años. Un incidente en cada década. Y lo vamos a ver otra vez con las Escrituras. En cuanto a la manifestación sobrenatural
que se plantea ahí en el capítulo 2, versos 1 al 4 del libro de los Hechos, usted va a notar que Lucas no vuelve a repetir en ningún lugar del libro de Hechos o 30 años de historia lo que relata en el capítulo 2. ¿Me siguen? El incidente del capítulo 2 no se vuelve a suscitar, Lucas no lo vuelve a tocar en los 30 años de historia, es decir, todo lo que relata en el libro de Hechos. No se vuelve a repetir eso de que aparecieron lenguas repartidas como de fuego o cosa por el estilo. Eso no se vuelve a suscitar en la iglesia de los primeros 30 años. De los que recibieron al Espíritu Santo, en todo el libro de Hechos, en 30 años, nadie experimentó lo que estos hombres experimentaron en el capítulo 2. No me lo invento yo, lea el libro de Hechos y búsquelo. No va a encontrar ninguna persona que experimentó lo que estos hombres experimentaron. En el capítulo 10 aparece Cornelio. Cornelio es un oficial del ejército romano que había sido un prosélito judío, había sido una persona que de alguna manera se fascinó con el culto judío y adoraba al Dios de los judíos. Cuando él recibe a Cristo, Pedro va a visitarlo y entonces le predica el Evangelio. Nos dice la Escritura que este hombre también recibió lenguas. Dice que vino el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Lo que me llama la atención es que en el capítulo 10, verso 24, nos dice que se reunió Cornelio habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Quiero que tomen nota que está diciendo que fue Cornelio con unos parientes, ¿cuántos parientes puede tener cerca de su casa? Y un grupo de amigos. ¿10 personas? ¿20 personas? ¿30? ¿Vamos a exagerar? ¿Vamos a decir que eran 50 personas? Que me cuesta creer porque las casas en el primer siglo eran muy pequeñas, no son caserones como ahora, eran casas pequeñas. A veces los oficiales tenían las casas un poco más grandes, con un patio en el centro, si tenían plata, y unos cuartos alrededor. Pero usualmente las casas eran un cuarto, 2, y eso era todo. No se podía meter 50 personas adentro. ¿Cuántos somos acá? ¿Seremos 60 personas? ¿50? Ni eso. Bueno, imagínense en un cuarto de este pedacito que se meta toda esta gente uno arriba del otro. Supongamos que eran 50 personas en la casa de Cornelio. ¿Cuántos eran? Un puñado de personas. Las personas que recibieron el Espíritu Santo eran un puñadito de personas. ¿Me siguen? Ya van a ver cómo atamos los cabos, ¿eh? En el capítulo 19 aparece otro incidente. Unos discípulos de Juan el Bautista se encontraron con Pablo. Pablo se encontró con ellos. Y nos dice que él entonces les hizo una serie de preguntas, recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lengua. Y entonces en el versículo, allí se nos está indicando que eran apenas, dice, ciertos discípulos de Juan el Bautista, en el capítulo 19, verso 1. Ciertos discípulos. En otras palabras, ¿qué quiere decir eso? Que es Lucas que está poniendo todas las cosas en orden y con precisión. Cuando dice ciertos discípulos, ¿qué es lo que está diciendo? Un puñado de personas. Unos pocos nomás. Ciertos discípulos. No todos, no un montón, ciertos discípulos. Así que de los miles y miles de personas que Lucas relata se convirtieron al Evangelio, a tal punto que en las primeras 2 predicaciones del apóstol Pablo se convirtieron 8.000 nada más. Y luego sigue relatando los 30 años de iglesia. Se convirtieron pero miles de personas. Los primeros 30 años nos dan el inicio de la plantación de iglesias por parte del apóstol Pablo en sus viajes misioneros, relatados por Lucas, donde se plantaron iglesias y donde se entregaban las personas. Samaria hicieron estragos con la predicación del Evangelio, a tal punto que Felipe, cuando Dios le dice, mira, lo va a sacar de aquel lugar, bien podría haber tenido una discusión con el Señor diciendo, pero ¿por qué me sacas de aquí para ir a hablarle a un etíope que iba de paso por ahí en el medio de nada? Porque estaba haciendo estragos en Samaria con la predicación del Evangelio. De las miles de personas en 30 años,
Jamás dice Lucas en ningún lugar del libro de Hechos que las personas que recibieron el Espíritu Santo hablaron en lenguas. ¿Qué me dicen ustedes de eso? Lucas solamente menciona 3 incidentes, el del capítulo 2, más los otros 2 capítulos 10 y 19, donde un puñadito de personas comparados entre los miles que hablaron en lenguas. De los demás, no. Y entonces uno se pregunta, ¿pero qué? Si Lucas era tan sistemático para escribir, y todo el mundo cuando recibía el Espíritu Santo hablaba en lenguas, ¿por qué no lo relata? ¿Por qué escogió casos privados? ¿Será que no todos hablaban en lenguas? Quiere decir entonces que en el capítulo 2, las personas fueron llenas del Espíritu Santo y hablaron en lenguas, pero resulta que esas personas ya eran creyentes. Eran los discípulos que estaban orando. Había unas 120 personas, pero dice que los discípulos ahora son apóstoles ya, son enviados, y entonces ellos reciben el don de lenguas. Marque eso, téngalo ahí en su mente. Capítulo 10 y capítulo 19 dice que cayó y vino el Espíritu Santo, pero dice que en ese momento fueron convertidos. O sea que notamos que el incidente del capítulo 2 es totalmente distinto al del capítulo 10 y capítulo 19. Por lo tanto, tenemos que analizar lo del capítulo 2 aparte de lo que sucedió en el capítulo 10 y capítulo 19. Estos ya eran creyentes, los otros se estaban convirtiendo y vino el Espíritu Santo. Así que capítulo 2 hay que sacarlo a un lado y estudiarlo aparte. Capítulo 10 y capítulo 19, los 2 incidentes mencionan que un puñado de personas recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Pero tenemos que agarrar capítulo 10 y capítulo 19 y apartarlo del resto del libro de Hechos, porque no hay ningún otro caso comparable a estos 2. Así que lo que tenemos que hacer es sacar de todo el libro de Hechos los únicos 3 incidentes, ponerlos aparte para estudiarlos, y luego de esos 3 incidentes tenemos que separar 2 de ellos del primero, porque también entre ellos no tienen semejanza. ¿Vamos bien? ¿Me van siguiendo? Es un survey importante para que entiendan entonces qué es lo que está pasando y de qué nos está hablando Lucas. O sea que lo que sucedió entonces en el capítulo 2 es único en todo el libro de Hechos y es único en todo el Nuevo Testamento. No va a encontrar en ninguna de las páginas de las cartas pastorales un incidente como este. Es más, luego viene la literatura patrística del segundo siglo. Yo las he leído, montones de libros. No hay un solo incidente semejante al del capítulo 2. Luego viene la etapa del siglo III, que es la de la apologética, los defensores no de la fe cristiana, sino de los cristianos perseguidos por Roma. Y no se menciona en ninguna de las cartas apologéticas un caso semejante al del capítulo 2. Y usted puede revisar toda la historia y no va a encontrar un solo caso en la historia de la iglesia evangélica cristiana, un caso semejante al del capítulo 2, excepto cuando llegamos a la segunda mitad del siglo XX. No solamente eso, pero lo que ocurrió en el capítulo 10 y en el capítulo 19 es atípico. Vuelvo a repetir, no se nota en ningún lugar del libro de Hechos, así que son 2 casos totalmente atípicos. Y por lo tanto, entonces, si no son típicos, si no es el común denominador, tenemos que considerarlos como atípicos y preguntarnos, ¿por qué sucedió esto? ¿Qué fue lo que Dios quiso hacer al hacer algo atípico? El pasaje de la zarza en el libro de Éxodo es atípico. Usted no va a buscar cada árbol que hay en este parque para ver si Dios le prende fuego y por ahí le habla desde la zarza. Nunca más sucedió. Sansón fue un hombre que si se cortaba el pelo, ¿no es cierto?, perdía la fuerza. Yo creo que cuando me crece el pelo se me va la fuerza. Porque el caso de Sansón es atípico. Usted no ve a todas las personas que les crece el pelo y les salen músculos. ¿Se dan cuenta? O si usted se corta el pelo, mañana va a tener menos fuerza que hoy. Eso es algo atípico. Tenemos que estudiar entonces por qué razón Dios obró de esa manera. Esa es la manera de enfocar las Escrituras y no agarrar y decirle, bueno,
Dios levantó a Sansón y cuando le crecía el pelo tenía unos músculos tremendos, así que déjense en crecer el pelo. Todos los rockeros deben tener una fuerza, una polenta bárbara, porque tienen el pelo hasta el piso. ¿Se dan cuenta? Es un disparate. Así que esto es un caso atípico y debe ser estudiado como algo extraordinario. Si no es la norma, entonces nosotros no podemos utilizar estos incidentes para justificar que el libro de los Hechos nos enseña a hablar en lenguas. Es más, Lucas nunca tuvo la intención de agarrar algo atípico para que lo convertamos en algo típico en la iglesia contemporánea. De por sí Lucas ni pensó en el siglo XXI, porque no sabían cuándo iba a volver Cristo. Así que mucho menos iba a estar pensando en enseñarle a la iglesia del siglo XX o siglo XXI que era necesario hablar en lenguas. ¿De qué trata el capítulo 2? El primer incidente. El capítulo 2 habla de la capacitación de los apóstoles para cumplir la tarea que Jesucristo les había encomendado, que es de ser, ¿qué cosa? Testigos de Jesucristo. Y entonces Dios va a enviar el Espíritu Santo para que logren ese propósito. En el capítulo 1, versos 4 y 5 dice que Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, contrariamente a lo que había hecho Juan, dice, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En el capítulo 1, verso 8 nos dice, ¿para qué va a suceder esto? Para que entonces sean testigos en Jerusalén y hasta lo último de la tierra, pasando por Samaria o Judea y Samaria. En el capítulo 1, verso 14, nos dice entonces que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahora, ¿se dieron cuenta que nada dice de que estaban orando unánimes en lenguas? Usted no encuentra eso ahí. Lucas no dice que estaban orando en lenguas, dice estaban orando. ¿En qué idioma oraban? Y qué sé yo, en arameo. ¿No es cierto? No creo que en griego, pero puede ser que hayan decidido orar en el idioma internacional, el inglés del primer siglo, el idioma internacional, el idioma comercial y político, el griego. Eso es ya irse demasiado lejos. Yo creo que lo hacían en arameo. No se dice, Lucas no le dice a Teófilo en qué idioma hablaban, pero creo que no es descabellado concluir que tal vez en ese lugar estaban orando en arameo, o si quieren extender la cosa y exagerar la cosa, es en griego, pero no dice en lenguas en la forma en que lo entendemos en la iglesia contemporánea. Y número 2, tampoco dice que fueron escuchados más por Dios por orar en lenguas y por eso vino el Espíritu Santo. O que el Espíritu Santo vino como señal, o mejor dicho, el don de lenguas como una señal de confirmación de que ellos ahora son creyentes en Cristo, porque ya eran creyentes que estaban orando a Dios. En el capítulo 2, verso 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Dos cosas importantes sacamos de Lucas, que históricamente nos dejan una lección a nosotros entonces. Número 1, que la iglesia primitiva se destacó por ser una iglesia que ora. Antes de empezar a trabajar, dice que estos hombres estaban en ese lugar orando a Dios. Para poder ser testigos, doblaron las rodillas. Para cumplir la misión de la iglesia, empezaron a punta de oración. Y este es un punto central. La iglesia de hoy no está haciendo el trabajo de testificación porque es una iglesia que no está orando para cumplir su ministerio. Estamos orando para que Dios supla nuestros caprichos, pero no está orando más la iglesia para ganar almas y cumplir su ministerio. Otra vez, ¿no encuentra usted en el libro de Hechos al pueblo orando, diciendo, dame un auto nuevo? Bueno, bueyes nuevos, un arado nuevo, qué sé yo, lo que se usaba en el primer siglo. No había coches, no había teléfono, ¿no es cierto? No había el tablet. Dame un nuevo escriba,
dame una Biblia nueva, un rollo nuevo, nada de eso. Estas personas oraban para que el Señor envíe el poder de capacitación para cumplir la comisión de ser testigos de Jesucristo. Y dos, la convocación unánime de estos creyentes para lograr esa consigna. Así que tenemos oración unánime en oración y convocación unánime de creyentes. Dice que llegó el día de Pentecostés y estaban todos unánimes, juntos en ese lugar. Una iglesia dividida y una iglesia que no ora es una iglesia que no puede cumplir su ministerio. Lucas le está escribiendo a Teófilo para que entienda cómo trabaja Dios con la iglesia. Y eso es lo que sacamos del libro de Hechos. Esto es historia, no es doctrina. ¿Qué aprendemos de la historia de la iglesia? Que la iglesia fue una iglesia que oró para que Dios la capacite y fue una iglesia que estuvo unánime. Tiraron parejos, todos al pie del cañón, tirando hacia adelante. La iglesia era la punta de lanza a través de la cual entraba en el mundo de las tinieblas para llenarlo todo de Cristo Jesús. Eso es lo que nos quiere mostrar este gran hombre de Dios que conocemos como Lucas. Así que entonces, en ese ambiente comienza la labor de testimonio de la iglesia. En el verso 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Noten ustedes algunos detalles, que dice lenguas, no dice lengua. Otra vez, ¿por qué plural? Porque yo siempre pienso, y tal vez sueno que me estoy burlando de esto, pero la verdad, a veces yo digo es ridículo, ¿no? Pero, a ver, si realmente se habla de lenguas angélicas, ¿cuántos idiomas hablan en el cielo? Porque si se habla de lenguas en plural y se habla de lenguas angélicas, ¿me quieren contar cuántos idiomas se hablan en el cielo? Porque si es el idioma de Dios o el idioma del cielo es lengua. Pero lenguas, quiere decir que la gente recibe lenguas. ¿Cuántos idiomas se habla en el cielo? ¿Cuántos idiomas hablan los ángeles? ¿Necesitamos aprender 4, 5, 6, 7, 8, 9 idiomas? ¿Cómo es el asunto? Lenguas en plural. Un detalle para tomarse en cuenta. La otra cosa es que dice el versículo 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Noten ustedes que en el verso que sigue va a ser una lista de lugares donde nacieron. Y en ese idioma, en ese idioma, digamos, en esa nacionalidad es que escuchan ciertas cosas. Dice allí, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. La gente que está escuchando estas palabras son judíos locales y los prosélitos, generalmente judíos que estaban en la dispersión y otros que habían judaizado, que se habían convertido, pero que eran extranjeros. Estaban en Jerusalén, algunos haciendo negocio y otros festejando la fiesta Pentecostés, que era algo que movía a grandes masas de gente al templo de Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos y cosas por el estilo. La fiesta de las cosechas es la fiesta de Pentecostés. Bueno, fenómeno. Escuchamos a estas personas hablar en nuestros idiomas donde nacimos. La pregunta ahora es, ¿y qué escuchaban? ¿De qué hablaban estas personas? Dice el versículo 11, cretenses árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea que lo que escuchaban era el testimonio de las maravillas de Dios en cuanto al tema de la salvación. Después Pedro va a hacer un hermoso sermón ahí en el capítulo 2, verso 14 en adelante. Hay 4 sermones preciosos que presenta Pedro, y lo que hace es presentar el Evangelio, lisa y llanamente. Esas son las maravillas de Dios que escuchaban en estos diferentes idiomas. Así que vamos observando que según la información que nos da Lucas, no los apóstoles contemporáneos, que son unos charlatanes, Lucas nos está diciendo que el Espíritu Santo
les dio lenguas, pero lenguas naturales, políglotas, es decir, varios idiomas, para que puedan testificar a estas personas que quizás hablaban el griego, quizás hablaban el arameo, pero por alguna razón Dios decide trabajar con la lengua natal de cada uno para que vuelva a su país y entendiendo ahora en su primer idioma, puedan hacer conocer las maravillas de Dios a aquellos correligionarios que están en los diferentes lugares donde ellos venían. A modo de paréntesis, me llama poderosamente la atención esto, porque a muchos latinos van a iglesias canadienses para escuchar el Evangelio. Inclusive muchos, yo tuve algunas luchas con algunos pastores canadienses que tienen la premisa de querer amalgamar la iglesia latina en la cultura inglesa. Y hay algo que me llama la atención en esto, que Dios en el libro de Hechos escoge la iglesia, la lengua natal de cada persona para presentar el Evangelio. Vuelvo a repetir, esta gente podría haber escuchado el Evangelio y haber entendido tranquilamente en el idioma internacional. Los que comerciaban sabían hablar el griego, no había otra, había que aprenderlo. Y, en fin, los judíos hablaban el arameo. Así que todo el mundo aprendía a hablar estos dos idiomas, por lo menos. No podían escuchar el Evangelio en ese idioma, pero sin embargo, por alguna razón que tal vez esto merece un estudio de psicología y sociología, de por qué Dios escoge que el Evangelio la gente lo escuche en el idioma natal de cada uno. ¿No les pasa a ustedes que a veces los que hablamos en español natal entendemos mejor la predicación que si lo escuchamos en inglés? Aunque tal vez entendemos el inglés perfectamente. Pero por alguna razón en nuestro cerebro, y esto otra vez habría que hablar con algún experto en asuntos de fisionomía cerebral, parece que encaja mejor, agarramos mejor las verdades eternas en el idioma natal de cada persona. Acá no quiero dogmatizar en esto, Esto es un área gris para mí, que hay que estudiarla, hay que analizarla con expertos, pero me llama la atención este detalle, de que Dios escogió presentar el Evangelio en el idioma natal de cada persona. ¿Por qué sucedió este fenómeno en el capítulo 2? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué Dios escogió a dar esta capacidad de hablar en lenguas a estos individuos, que no es lengua angélica, otra vez, es lengua humana? Bueno, algunos pensaron de que acá estos estaban todos borrachos. Ellos entendían que era como una especie de jerigonza, ¿no es cierto?, un balbuceo. Lógicamente, si usted escucha a una persona hablar en un idioma extranjero, dice, o está loco, o no sé, no entiende nada, ¿no es cierto? Yo cuando llegué a Canadá y escuchaba hablar el inglés y el francés, decía, están todos locos. No entendía nada, absolutamente nada. Así que esta gente, especialmente los judíos, los líderes, acusan esta situación de ser el efecto del alcohol fuera de horario. Pedro va a responder, va a corregir esa percepción o ese juicio equivocado en los versículos 14 y 15, o 14 al 16 en realidad, del libro de los Hechos. Y noten que él dice, por ejemplo, entonces Pedro, reponiéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, es decir, estamos fuera de hora. No tomaban, pero si fuese el caso, dice, no somos unos alcohólicos empedernidos que vamos a tomar alcohol a cualquier hora. Y luego dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. O sea que lo que va a hacer ahora Pedro es explicarle a los que dudan y les va a explicar qué es lo que realmente está pasando, cuál es la intención de Dios al haber hecho este fenómeno de dotarlos de lenguas humanas a estos hombres para predicar el Evangelio. Y entonces va a citar a Joel desde los versículos 17 en adelante. Ahora, ¿de qué habla Joel? ¿Cuál es el mensaje central del libro de Joel? ¿Por qué cita Pedro a Joel? Bueno, porque siglos atrás Joel escribió el verso central de todo el libro de Joel, está en el capítulo 2, verso 31, y nos habla, otra vez la tesis de Joel, es el día grande y espantoso de Jehová. Joel es un hombre que desde el punto de vista profético es pesimista, pero al mismo tiempo es un hombre que da esperanza. En el capítulo 1 tenemos la famosa plaga de la langosta y del granizo. Capítulo 2 tenemos el inminente juicio de Dios. Pero resulta que en medio de ese presagio de juicio,
Joel le va a dar al pueblo, que ahora entra en desesperación, un mensaje de esperanza. El juicio viene, pero Joel le dijo entonces en el capítulo 2, verso 32, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pedro está citando a Joel para que ellos entiendan que la profecía que hizo Joel se acaba de cumplir. El juicio viene a este mundo, pero entonces el mensaje del Evangelio es precisamente el cumplimiento de esto. Todo aquel que invocare el nombre del Señor, en medio de ese presagio de juicio, esa persona será rescatada, será salva de dicho juicio. Entonces este hombre dice, en los postreros días, dice, Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones. Y luego más adelante, verso 19, dice, daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego. O sea que en medio de todo ese presagio de destrucción, Pedro indica que hay un mensaje de esperanza. Y ese mensaje de esperanza es el cumplimiento de la venida del Espíritu Santo, para que entonces la gente sea insertada en este pueblo redimido. Por eso es que se hizo esta señal extraordinaria. Otra vez, no están hablando en lenguas angélicas, están hablando en lenguas humanas, y la razón del por qué Dios hizo esto nos lo está dando el mismo Pedro.